Bueno, a mí me han pedido que comparta la palabra, pero antes de todo, dígale a la persona que tiene a su lado, este es el mejor lugar donde puede estar en este momento. Dígaselo, dígaselo con una sonrisa, dígaselo con una sonrisa, eh, porque la verdad es que ICS Barzal, donde quiera que vaya, tenemos el lema de que queremos ser la iglesia más alegre de la ciudad. Así que hay que sonreír, hay que disfrutar cada momento y el disfrutarlo está en cada uno porque realmente ser alegre, sonreír es una decisión. Nosotros podemos estar acá estas 5 horas que vamos a estar aquí aburridos o podemos que se nos pase como en una horita. Si estamos así todos contentos, alegres, disfrutando cada momento. Así que disfrute esto y gracias por estar aquí compartiendo con todos. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Dios me dio una palabra para compartir en este día especial. Los invito para que busquen el libro de Efesios, y vamos a leer Efesios 3 y vamos a leer del 20 al 21. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cierra sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, sabemos que esta palabra está aquí para bendecirnos, para sanarnos, para liberarnos. Y es la palabra que tú tienes para la iglesia ICS Barzal, Bogotá, en este día, Señor. Así que, Padre, prepara los corazones y haz que esta palabra quede sembrada, Señor, en esa buena tierra del corazón de los que estamos en este lugar, Señor, y que dé fruto en su tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título para este mensaje es Muchísimo más de lo imaginado. ¿Cómo es el título? Muchísimo más de lo imaginado. Y bueno, quiero empezar contándoles que Dios siempre se encarga de asombrarnos a nosotros. Y una de las cosas que yo siempre le pido a Dios es que nunca deje de hacerlo. Y la verdad es que yo se lo pido, pero realmente Él siempre es así, ¿sí? Él siempre nos sorprende con más, siempre. Si a uno le dan apenas lo que uno espera, pues uno dice, bueno, era lo que esperaba, ¿cierto? Pero si a uno le dan un poquitito más, entonces, me sorprendiste, ¿no? Así todos debemos ser siempre, ¿no? Dar un poquitico más en el trabajo, dar un poquitico más en todas partes. Y ese poquitito más es supremamente importante porque es que muestra el amor, la dedicación, todo. Ahora, pues Dios sabe todo esto y por supuesto, Él lo hace. Él siempre nos sorprende a nosotros con mucho más. Mira que inicialmente este mensaje se llamaba mucho más de lo que imaginas, pero viendo el texto, estudiándolo, viendo qué mensaje había en el texto, me di cuenta que el texto no dice mucho más, sino muchísimo más. Y entonces, claro, inmediatamente comenzó a ministrarme el Señor a mí porque yo dije, wow, yo estaba pensando en que era mucho más, pero no, es muchísimo más. Y yo dije, wow, entonces Dios inmediatamente comienza a obrar y comienza a trabajar en nosotros eso, de que Él quiere darnos a nosotros mucho más. Él quiere que nosotros lo entendamos y es bueno darnos cuenta de eso. A mí, cuando me gusta recordar todo lo que ha pasado y contarlo, y me acuerdo que cuando todavía vivíamos aquí en Bogotá, vivía y estábamos con mi esposa recién comenzando, y nosotros soñábamos cómo sería nuestra casa donde finalmente iríamos a vivir. Y comentábamos nosotros, bueno, ella decía, yo quiero que sea una casa con ventanas grandes, amplias.
Ella siempre ha sido así, entre la luz. y, y yo decía, yo quiero que tenga patio. Y yo me pongo a pensar, era porque en mi casa donde yo crecí teníamos patio y ahí jugábamos con los hermanos. Y yo decía, bueno, pues para jugar allá afuera, que tenga patio, decíamos nosotros. Y quedamos en eso. Pasó el tiempo, años, ya estábamos en Villavicencio y ya teníamos nuestra casa que habíamos comprado, gracias a Dios. Y un día estábamos en el comedor viendo por las ventanas amplias y llegó el recuerdo de lo que nosotros le habíamos pedido al Señor. Y hablamos nosotros, amor, ¿te acuerdas lo que habíamos hablado? De que queríamos una casa con ventanas. Tú querías una casa con ventanas grandes. Mira las ventanas grandes. Y el patio que yo quería, mira el patio, un patio hermoso. Están invitados todos allá, ¿sí? ¿Sí? Y nosotros dijimos, pero hay una cosa, Dios se pasó, nosotros no le habíamos pedido piscina y mira, nos dio piscina. Wow, y dijimos sí, porque Dios siempre nos sorprende con algo más de lo que nosotros nos imaginamos. Lo dice este texto, más allá de lo que nosotros podamos pedir o imaginar. Siempre. Eso, yo dije, wow, qué hermoso. Y el texto dice eso, Efesios 3, 20, 21 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso le puse ese título así a este mensaje, iglesia, porque en este aniversario yo quiero decirles de parte de Dios que Dios tiene muchísimo más para esta iglesia, más de lo que ustedes se puedan imaginar. Dele un aplauso a Dios por eso, porque esa es la palabra que Dios tiene para ustedes. Dios tiene mucho más para ustedes que lo que ustedes se imaginan. Es más, imagínese algo bien grande y yo le digo, Dios ya lo va a superar. Con el pastor bromeamos hablando del Movistar Arena. Y hoy pasé por ahí y lo vi y yo dije, nos vemos en años. En unos añitos nos vemos ahí. ¿Sí? Nos vemos ahí. ¿Ustedes creen que para Dios eso es posible? Y mucho más. Yo vengo de ver tantos milagros y por eso les digo, para Dios eso es pequeño. ¿Sí? Si lo llenó el tigre, nosotros somos el león de Judá. Amén. Mira, a mí me encanta lo que está pasando aquí. Lo que está pasando en nuestra iglesia ICS Barzal. Hoy en día ya tenemos aperturadas 6 iglesias. 6 iglesias. Tenemos una en una vereda y es una que se llama Cuernavaca, en Puerto Gaitán. Linda esa iglesia, hermosa, es de muchos niños, ¿sí? Y de gente muy linda allá, trabajadora de esa región. Pero también tenemos una iglesia en Puerto Gaitán, en el pueblo, allí, una iglesia hermosa también que se está formando. Tenemos una iglesia en Ibagué que se está formando también maravillosa con el pastor Walter, ¿sí? Tenemos una iglesia en Orlando, en Estados Unidos. Y uno dice, wow, de Cuernavaca a Estados Unidos, wow, todo eso. Qué variedad, claro. Mira, realmente donde Dios nos llame, ahí vamos a estar. Y vamos a estar para llevarles un mensaje de bendición a toda la gente que lo necesita. ¿Y sabe cómo comenzó todo esto? De un día que yo estaba buscando para congregarme en una iglesia donde no me dieran palo. Eso salió de ahí. Yo quería irme a congregar en una iglesia donde no me dieran palo. Y comencé a buscar iglesias en todo lado, en Villavicencio, y me echaba una, ¡pum! Golpe por acá, golpe por allá, y todo eso. Y yo dije, no, aquí no es. Y otro lado, lo mismo, y aquí tampoco es. ¿Sí? Y un día el Señor me recordó que yo le había dicho que un día yo le iba a servir. Y entonces digo, bueno, en vez de estar criticando a esas que dan tanto palo, pues empiece usted un grupo y muestre cómo es. Y yo dije, pues bueno, yo ya dije que le iba a servir y así empezó.
ICDC Barzal, en la sala de nuestra casa, empezó con 2 familias más y la de nosotros. 7 personas comenzamos, porque había un niño también allí. Comenzó. Era un comienzo sencillo, pero de ese sencillo comienzo, hoy después de atravesar una pandemia y todo eso, hoy se reúnen también allá en Villavicencio más de 1,200 personas con niños incluidos, ¿cierto? Y hay esas 6 iglesias de las que estamos hablando y queremos plantar 100 más. Amén. Eso. ¿Y todo de dónde? De un comienzo sencillo acá, en algo así como tan hermoso como lo que está pasando acá. Nosotros éramos más feos allá que ustedes acá. O sea, menos, sí. ¿Y a dónde vamos? Así que yo tengo la plena confianza en que con el pastorado del pastor, de su esposa, que son un pastorado, se los digo, adecuado, de bendición, van a llegar mucho más allá de lo que ustedes se han imaginado. ¿Sí? Denle un aplauso a Dios. ¿Sí? Porque eso es así. Yo siempre digo, pasa en la Biblia, pasa en ICDC, pasa en TNT, ¿sí? Y pasa en ICDC. Yo siempre digo eso. Y es que lo que pasa en la Biblia pasa también. Mira, el David era un muchachito. No lo tenían ni siquiera en cuenta a la hora de la repartición. No lo tuvieron en cuenta. Cuando Samuel vino a ungir al rey de Israel, dijeron, ni para qué lo llamamos, no tiene ni pinta. No lo tuvieron ni en cuenta. Y era él al que Dios había mandado ungir. Amén. Era él. Y después, sin duda, yo creo que David dijo, wow, Dios, ¿cómo me has sorprendido? ¿A dónde me has traído? A ser el mejor rey de todos los tiempos, el mejor rey de Israel y de todos los tiempos. Realmente, el rey David. Dios hizo con David más de lo que él se podía imaginar. Lo mismo con José. Ustedes saben la historia de José, que José también era un muchachito y que tenía unos malos hermanos que no lo querían, lo vendieron como esclavo, le perdonaron la vida y se la perdonamos ahí, mejor yo agradezca que no lo matamos. Ahí lo vendemos como esclavo. Pasó de esclavo, pasó a la cárcel, pero de ahí salió a ser el primer ministro de la superpotencia de la época que era Egipto. Más allá de lo que él se imaginó. ¿Y eso quién lo hizo? ¿Lo hicieron ellos en sus fuerzas? No, eso lo hizo Dios. Porque dice que José prosperaba porque Dios estaba con él. David venció a Goliat porque Dios estaba con él. Y yo les digo, iglesia, Dios está en este lugar y está con ustedes. Amén. Dios está en este lugar y está con ustedes. Hasta aquí los ha traído. Él ha sido fiel, a mí me consta, y seguirá siendo fiel. Amén. Va a seguir siendo fiel. Así que créalo de aquí en adelante. Podría contarles 1000 cosas, pero nos demoramos más y les cumplo las 5 horas que les di. Así que quiero decirles qué entonces debemos hacer. ¿Qué debe hacer, iglesia? Unos consejos quiero darle lo que debe hacer como iglesia, como a nivel individual, para que disfrute de todo esto. Lo primero que debe hacer es rompe los límites de tu mente. Eso es supremamente clave. Rompe los límites de tu mente. La mente puede ser tu cárcel, una cárcel. Mira, un pescador experimentado salió a pescar. Incluso oró y le dijo a Dios, Señor, gracias por este día maravilloso, por este mar, por los peces que están aquí y que voy a pescar. Y comenzó a pescar y efectivamente comenzó a sacar peces. Resulta que él tenía una reglita y veía y los medía a los peces el tamaño que sacaba. Y entonces él decía, tiene 15 centímetros, los guardo. Aquí hecho en la olla de la pesca. Y así sucesivamente. Después encontró otros, pescó unos más grandes
los midió, obviamente pasaban los 15 centímetros y los devolvió al agua. Así hizo mucho tiempo, y un otro pescador que estaba al lado le dijo: ay, yo no entiendo, deberías hacer lo contrario, ¿sí? Volver a los más pequeñitos al agua y llevarte de la gran pesca para la casa. Y él lo que contestó: no, lo que pasa es que yo tengo un sartén en mi casa que solo mide 16 centímetros. Solo tiene 16 centímetros, entonces tengo que pescar de peces de 15 centímetros nada más. Y mira, y la verdad es que a uno le parece risueño, a uno le parece que eso no puede ser, pero es la realidad de muchas personas. Tienen realmente una mente limitada y no le caben los sueños tan grandes o las obras que Dios tiene preparada para ellos. No le cabe en la mente, y si no le cabe, los vas a desechar, los vas a devolver. Los vas a devolver. Hay mucha gente que su cárcel es su mente. Y eso es lo que hay que en este momento, iglesia, ampliar. La mente puede ser tu cárcel. Un señor fue, yo les dije que nosotros queríamos ser la iglesia más alegre de la ciudad, ¿cierto? Un señor fue a una panadería y le dijo: señor, dame 99 panes. Y entonces el de la panadería le dijo: 99, ¿por qué no 100? Y dijo: no, ¿y quién se va a comer todo eso? Hay muchas personas que tienen límites chistosos en su mente. Amén. Dice ella: se me han olvidado los chistes del pastor. Algunos dicen que eran re malos, pero bueno. ¿Sí? Mira, y la verdad es que algunos tienen muchos límites en su mente, de verdad. Y hasta chistosos también. Límites. Que no puedo. ¿Sí? Que estoy solo. Todo eso. La verdad, mira, el Señor en Isaías 54, versículo 2 al 3 dice: ensancha el espacio de tu tienda, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha, a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Amén. La palabra de Dios está ahí y es para todos aquellos para los que la agarren. Amén. Para los que la reciben. ¿Cuántos reciben esa palabra? Esa palabra es para cada uno de los que están aquí y por supuesto para todos la iglesia ICDC Barzal en Bogotá. Amén. No te limites, ensancha el espacio de tu tienda. Amén. Este es el tiempo. Mire, iglesia, este es el tiempo del todo agrandado, ¿no? Este no es un tiempo de escasez, esto es el tiempo del todo agrandado. Usted va allí a pedir una hamburguesa y uno la compra, ya, listo. Y después la de la cajera le dice a uno: bueno, lo puedes agrandar por 1,500. Y uno: bueno, 1,500 más papas, ¿sí? Listo. Y después de que le hace: bueno, y también lo puedes agrandar más, la gaseosa más grande, por otros 2,000. Y uno: bueno, es el tiempo del agrandado, iglesia. Así que usted métase en el tiempo. Si usted quiere estar en el tiempo de Dios, métase en el tiempo del agrandado. Amén. Extiende tus estacas. Y eso es en la mente. Dios dice eso en este tiempo. A mí me lo dijo hace poquito y a mí me lo dijo de una manera increíble. A mí me dijo: ensancha tu garaje. Y yo: wow. Resulta que pasó unos días y pues efectivamente yo le había pedido a principio de año: Señor, yo quiero cambiar los carros porque los teníamos hace ya 12 años. Y entonces: Señor, yo quiero cambiar los carros. Y nos dio por entonces cambiar los carros. Y se nos dieron las cosas así, porque al comienzo de año vimos cómo la mano de Dios estaba ahí. Pues los compramos antes de vender los otros y entonces no cabían los carros, no sabíamos dónde meterlos ahí y nos estaba dando hasta pena con los vecinos. Y Dios dijo: vea, ensancha tu garaje. Me lo había dicho desde antes. Realmente, a mí me ha dicho Dios, y esto es para esta iglesia, porque es Barzal: todo lugar a donde vayas, lo voy a llenar.
Todo lugar, todo lugar. Si nos quedamos acá, el Señor lo llena. Ya está lleno realmente. Si nos vamos a uno el doble, igual lo llena. Si nos vamos a uno más, igual lo llena. Igual, así sucesivamente. Hoy en este momento nosotros nos pasamos de un lugar que era propio, que es propio porque lo estamos vendiendo todavía, ¿sí? Para ahorrar y comprar el otro. Pero allí donde nos pasamos es un lugar donde caen 1.800 personas adultas, ¿sí? Entonces estamos diciendo, bueno, vámonos porque allá se va a llenar también. Y después, pues nos vamos a ir allá para otro lugar donde quepa. Obviamente haremos ahí un par de reuniones o 3 reuniones más y después miraremos a ver qué haremos, ¿sí? Pero eso es lo que va a pasar con la iglesia de ICS Barzal. Amén. Y eso, por eso, esa palabra es para ustedes. Extiendan las estacas a donde quiera que ustedes vayan, el Señor va a llenar ese lugar. Amén. Recuérdelo siempre. Ahora, lo segundo que quiero decirles, confía en el Señor. Como les decía, no fue David con todo lo que es David en realidad, el que logró llegar a ser el rey de Israel. No fue por sus habilidades, él la tenía clara, era por la unción de Dios y porque Dios estaba con él. Lo mismo José, no llegó a ser el primer ministro simplemente porque era José, es porque Dios puso sus ojos sobre él y porque él estaba con él. Cuando Dios está con nosotros, no hay límite para nada. Y por eso hay que creerlo. El problema de muchos cuando se están limitados es porque no creen que Dios está con ellos. Pero cuando uno dice, no, Dios está conmigo, ahí no hay límite. No hay límite realmente. Y nosotros entonces tenemos que confiar en que Dios está con nosotros. Y es algo que también el Señor se encarga de hacer que nosotros lo entendamos. Tenemos que pasar por esa escuela, todos, para poder seguir avanzando. Yo pasé por esa escuela hace años, recién convertido realmente al Señor. Yo pasé por esa escuela. Una vez, yo tengo una empresa y esa empresa estaba en los comienzos, y todo en los comienzos es frágil. O sea, como que yo tengo que estar muy bien con el proveedor, porque ese proveedor si me cierra me pone a sufrir y hasta me quiebra o lo que sea. Y había recién adquirido con ellos unos compromisos económicos que me habían confiado. Yo no quería quedar mal con ellos. Y entonces yo me aseguré, porque no tenía todavía el dinero, me aseguré que un amigo que era platudo, ¿sí?, me prestara la plata para esa fecha. Entonces yo lo llamé y le dije, mira, yo tengo este compromiso, no, que yo quiero que tú me prestes esa plata, ¿sí? Igual mis negocios yo te lo devuelvo, ¿sí? Y él me dijo, no, cuenta con eso, ¿sí? Cuenta con eso. Mira, yo cuenta con eso, yo quedé en paz, quedé tranquilo. Pero era una paz en el hombre. Y esa paz es delicada. Esa paz es delicada. Cuando la paz viene del hombre, es delicada. Yo quedé en paz. Yo no lo sabía, que estaba en la cuerda floja. Pero me enteré despuesito, porque cuando llegó la hora de cumplir el compromiso, resulta que yo comencé a llamar a mi amigo y el amigo no me contestaba el teléfono. Hasta fui y lo busqué y no abrían la puerta. Entonces, ¿qué hice? Llamé a un mutuo amigo y le pregunté. Yo le dije, venga, ¿usted sabe dónde está fulanito de tal? Y él me dijo, no, ese se fue de vacaciones con toda su familia. Sí, él está fuera del país. Yo quedé frío y me senté en la sala de mi casa y lo que pensaba yo, sin vergüenza, se fue con mi plata. Se fue a pasear con mi plata, pensaba yo. ¿Sí? Pero en ese mismo instante oí la voz del Señor que me dijo, Oscar, ¿se da cuenta que los hombres fallan? Y yo dije, sí, Señor. Y ahí comprendí, cuando uno vive con la paz de los hombres, con la paz del mundo,
y cuándo se vive con la paz de Dios. Y hay mucha gente que vive con la paz del mundo, con la paz de los hombres, incluso confiando en sí mismo, pero ese es un grave error. Hay que confiar es en el Señor. Amén, el que no falla. Y esa lección la tenemos que aprender en algún momento en la vida, en algún momento en la vida, para que se glorifique el Señor en todo. Dios no falla, no falla. Lo que estamos hablando acá para otros es locura. Pareciera, no, es que nos está dando una palabra de aniversario, no, o es que nos quiso decir, no, es la palabra de Dios y hay que creerla, hay que recibirla, y cuando uno recibe la palabra es una semilla que cae en la tierra y ustedes saben que la semilla tiene un potencial y ese potencial se da, pero hay que recibirla. Por eso yo les digo, reciban la palabra y guarden la palabra, porque ella dará fruto en su tiempo. Amén. Dios no falla. En Jeremías 17, 5, 6 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Pero mira lo que dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Dios no falla. Aunque esté en el peor tiempo de la tierra. No, es que este tiempo los que gobiernan, no, es que está en invierno, no, es que está en calor, no, es que hay trancón, no es tal cosa. Ahí dice, en todo tiempo dará fruto, se verá verde, se verá feliz, dará fruto en todo tiempo. Amén. Y eso es porque confía en el Señor. Amén. Así que eso es lo que hay que hacer, creer, confiar en el Señor, porque cuando uno lo hace, Él lo lleva a uno a muchísimo más de lo que uno se ha imaginado. Amén. Yo estoy en este momento en muchísimo más de lo que me imaginé. Cuando yo comencé la iglesia, quiero contarles que yo decía, voy a darla toda. Pensaba en ese entonces, voy a darla toda. Y con que llegue a tener una iglesia de 500 personas, me moriré feliz porque le serví al Señor y tuve una iglesia de 500 personas. Yo les he dicho, hoy en día, en este momento se están reuniendo 1,200 personas. Eso es más allá de lo que yo me imaginé. Ya estoy en eso. Pero aún así es más, mucho más, porque como es muchísimo más, entonces no era el doble. Resulta que Dios me dio promesa que allá en Villavicencio, y ustedes lo van a ver, vamos a hacer 14,000 almas reunidas allí, en ese lugar. ¿Sí? Y vamos a plantar 100 iglesias. Y eso ya me lo imaginé. Y ya no lo imaginamos. ¿Quién sabe qué querrá Dios? ¿Quién sabe qué querrá Dios? Yo me encontré con un plantador de iglesias, el presidente de una organización que planta iglesias en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Nos encontramos allá en un desayuno y hablamos de la pasión por Dios y la pasión por plantar iglesias. Y él decía, me alegra encontrarme con alguien que tenga esa misma pasión. Y hablábamos, yo le hablaba y le entendía, y yo le hablaba y él me entendía, y mejor dicho. Y cuando yo le dije que la visión era esta y plantar 100 iglesias, él llegó y me dijo, no, no van a ser 100, van a ser 1,000. Y yo dije, uy, me dañó. Me dañó usted. Y esto es una locura. Yo a la hora de la final, me toca decir yo, hay un coach o un líder espiritual de liderazgo que se llama John Maxwell, recomendadísimo,
que él dice, mira, yo ya no confío en las metas, yo me hago unas metas, pero eso a la hora de la final, esas metas se quedan después con el tiempo chiquitas, no confío en las metas. Ya estoy en ese punto, ya no confío en las metas. Una vez dije 500, ya vamos por 1000 y pico, digo 14,000 y quién sabe cuántas serán. Amén. Pero así es, así son las cosas con Dios. Dios tiene muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar, pedirnos o pedir o imaginar. Amén. Así que confía en el Señor y abre tu mente. Ensancha tu mente. Ensancha. Esta iglesia tuvo su tiempo cuando estábamos en Modelia, tuvo su tiempo acá, pero su tiempo va a ser muy cerca del Movistar Arena y después le queda cerca a pasar al Movistar Arena. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Y lo digo porque sé que Dios está y porque sé también que hay mucho potencial aquí. Amén. Empezando por su pastor y su familia pastoral. Y finalmente, quiero decirles, atrévete a hacer lo que Dios te dice que hagas. Atrévete a hacerlo. Todo milagro conlleva la intervención de Dios, pero también del hombre. Los dos. Por eso esto no sería posible sin Dios, pero tampoco sería posible sin el hombre. ¿Sí? Debe haber una persona de fe, debe haber una persona que cree para que se den los milagros. Y Dios quiere hacerlo. En el tiempo de Elías, ustedes saben que hubo una gran hambruna y él dijo, yo te voy a llevar a cierto lugar y tú vas a llegar allá, te vas a encontrar con una viuda y vas a llegar y ella te va a sustentar. Él llegó allá y él le dijo que le hiciera unas arepitas y él dijo, no, pero si no tengo ni siquiera un poquito de harina, con eso voy a hacer las últimas 2 arepitas, una para mi hijo, una para mí y después nos vamos a morir. Era el pensamiento de ella. Él dijo, no, tranquila, hazme unas arepas, que la harina no va a escasear. ¿Qué hizo ella? Las hizo. Y pudo haber dicho, no, mis 2 últimas arepas, que olvídese. Pero no, las hizo. Y lo compartió. Y siempre que sacaba harina, no faltaba la harina y nunca faltó hasta que volvió a llover y hasta que volvió a haber abundancia sobre la tierra. Amén. Estaba el poder de Dios, pero también estaba un hombre, una mujer de fe que le creía y que hacía lo que Dios le pedía que hiciera. Amén. Así que tenemos que movernos en todo siempre, siempre, sin temores, siempre. Lo mismo pasó con Eliseo. Ustedes saben que Eliseo también vivió una prueba bien tremenda. Pues él llegó él estuvo en su tiempo con una viuda que lo decía acusando, Señor, pero si mi esposo murió y era un siervo de Dios y fuera eso, como diciéndole, reclamándole, ¿no? A él, como si fuera Dios. Y él le dijo, ¿qué tienes en tu mano, mujer? ¿Sí? Y ella, ¿qué le dijo? Un poquito de aceite, nada más. Y le dijo, bueno, pues ve y consigue más vasijas, ¿cierto? Y ella hizo caso, fue y consiguió las vasijas y las trajo acá, donde él. En 2 de Reyes 4:3 dice, Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas con el dinero que te sobre. Podrán vivir tú y tus hijos. A mí me encanta este texto, que es tan rico en teología, es tanto lo que le podemos sacar, pero ahora estamos hablando
de que para que se dé un gran milagro se necesita Dios, pero también se necesita la acción de una persona de fe, de alguien que crea, de alguien que haga. ¿Sí? Eliseo le dijo de parte de Dios a la viuda, ve, consigue vasijas, y ella no dijo, no, qué ridículo ir allá. Ella fue y consiguió y las trajo, lo hizo, fue su acto de fe y las trajo. Y nótense que tan pronto se acabaron las vasijas, ya no fluyó más el aceite. Todo eso nos tiene que poner a pensar nosotros, o también nos extendemos, o también crecemos, o no fluye el aceite, o la unción no puede. ¿O con qué vamos a pagar todo lo que tenemos? En nosotros tenemos una unción puesta por Dios que necesitamos poner a producir, y con lo que de esa unción es que se paga todas tus deudas. Amén. Todo eso está aquí en este pasaje. Todo milagro conlleva la intervención de Dios, pero también la intervención de un hombre. Amén. Cuando se inició la iglesia en Villavicencio, yo la inicié también diciéndole a Dios, Señor, yo he oído que tú haces cosas grandes con aquellos que te creen y que hacen lo que tú dices. Yo hoy decido creerte y hacer lo que tú me digas, lo que tú me pidas. Y así. Y yo le dije, y veré, quiero pedirte que me permitas ver tu gloria. Y yo puedo decir hoy, como dijo el rey David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo mendigando pan, nunca justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. He visto la gloria de Dios de maneras increíbles. Amén. Amén.